Muy buenos días, hermano, porque esta transmisión va a ser dada el domingo en la mañana. Nosotros estamos haciéndolo con antelación porque nos hemos estado dando cuenta que las grabaciones se atrasan. Y esperamos en el Señor que esta grabación de este día sea pasada el día domingo en la mañana. Así que le doy la más cordial bienvenida a todos los que están prendiendo sus televisores, sus celulares, para escuchar, Señor, una voz que no es mía, sino que una voz que viene del cielo. Así que les doy la más bienvenida, dejen todo lo que tienen que dejar y siéntense a escuchar lo que Dios les va a hablar. Señor, gracias te doy en esta mañana, porque tengo una iglesia itinerante, Señor. No la veo, pero por fe estoy seguro que es mucha gente que está escuchando, Señor. No solamente nuestra iglesia, no solamente nuestros feligreses, sino que lo están escuchando muchas personas que van a ser compartidas con mis hermanos de estas grabaciones. Yo te pido, Señor, una bendición para todos los que escuchan ahora, para todos los que escuchan, Señor, una bendición muy grande. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra de advertencia, una palabra de edificación, una palabra también de consolación y una palabra, Señor, de exaltación. Lo hago en el nombre, el único nombre que hay para hacer todo esto, en el nombre de Jesús, mi Salvador, su Salvador y nuestro Salvador. Amén y amén. El jueves pasado el hermano estuvo compartiendo el tema, el don de profecía. Estuve presente en su grabación y la verdad es que es un tema muy profundo, muy profundo. Y es tan profundo que me dio la impresión que íbamos a tener que repasar ciertas cosas porque es necesario que la administración del don de sabiduría, Señor, quede totalmente claro en cada uno de ustedes. Porque es necesario, Señor, que la palabra de Dios sea, Señor, un alimento para ustedes. El hermano leyó algo del profeta Oseas. El profeta Oseas dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La palabra conocimiento en Oseas, en el hebreo, significa revelación. Para decir el pueblo pereció por falta de revelación. Y damos gracias a Dios porque en este último tiempo, en estos últimos tiempos, como Daniel lo profetizara en el último capítulo de Daniel, en los últimos versículos, Dios le dio esta orden a Daniel, que sellara el libro, sellara todas estas palabras hasta los últimos tiempos. Y ahora estamos encontrándonos con sorpresas muy lindas, que Dios nos está entregando una revelación para este tiempo y que fue hecha en tantos siglos atrás. Así que en esta mañana yo doy gracias a Dios porque me toca compartir con ustedes una palabra que es tan importante que sin ese proceso, sin esto que voy a hablar en esta noche, en esta mañana, va a ser imposible llegar a ser arrebatado por el Señor. Esta inspiración está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que usted piense, cuando dice Dios a través de Pablo, y después os santifique por completo. A veces nosotros hemos hecho una división, y la división es muy clara. Servimos a Dios con el Espíritu, pero con nuestro cuerpo servimos a la carne. O con nuestra alma servimos
no a Dios. Por eso es importante detenerse a esto. Os santifique por completo. Y establece, creo que es lo completo. Lo completo es espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que estos tres elementos sean irreprensibles. ¿Qué significa? En esta mañana, analice usted. ¿Es irreprensible su cuerpo? ¿Está haciendo con su cuerpo algo que no sea la voluntad de Dios? ¿Es irreprensible su alma, que está por intelecto, emociones y voluntad irreprensible para que usted sea santificado? ¿Y está su espíritu, en el cual mora Dios? Bien, este tema tiene que ver con eso. ¿Podremos llegar a ser santos en estos tiempos? Esa es una pregunta. Esta es la primera parte de este tema, que es muy largo, pero que lleva muchas cosas, que es bueno que nosotros las analicemos y si usted quiere, después yo le puedo enviar por correo esta administración, que es importantísima. Esto está en 1 Pedro 1:12 y Hebreos 12:14. Vamos a ver. 1 Pedro 12:14, voy a leerlo primero. Dice así. Seguir la paz con todos y la santidad. Vuelvo a repetirlo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y ¿qué? Y la santidad. Porque sin esto no vamos a ver al Señor. Entonces es importante que nos demos cuenta, analicemos nosotros si estamos como corresponde, si nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, ¿cierto?, está sirviendo al Señor como corresponde. Vamos a leer 1 Pedro 1-13. Búsquela en su Biblia, 1 Pedro 1-13. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, como sometidos a prueba, vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo del cielo, cosas las cuales hará mirar los ángeles. Esto de la salvación. Nosotros llegamos por misericordia un día, el Señor nos llamó, estábamos en distintas cosas, por misericordia ya no puedo decir lo mismo porque soy nacido y criado entre los evangelios, por lo tanto tengo una responsabilidad aún más grande que cualquiera, porque he conocido esto desde niño, desde mi cuna. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en delitos y pecados, y Él vino cuando Dios que conoce y sabe todos los tiempos, Él se dio cuenta que era imposible que el hombre pudiera vencer al pecado, vencer a la maldad, vencer a todo lo que estaba rodeado en este mundo. Entonces hizo una labor para de una vez por todas pagar el precio de la maldad, del pecado, y lo hizo en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que hoy día tenemos, pero para poder llegar a ser el requisito principal para llegar a eso, yo delante lo leí en la palabra, ¿cierto? Sin santidad nadie verá al Señor. Los tiempos que nos han tocado vivir son muy difíciles. Para los que no tienen el conocimiento de lo que Dios tiene establecido para este tiempo. Más a todos los que hemos recibido a Jesús como Salvador y Señor, son tiempos gloriosos. Ya que Él lo dijo, cuando veáis estas cosas, ¿cuáles son las cosas? Estaba viendo esta mañana, me llegó un WhatsApp en mi teléfono y aparece en el cielo unas luces. Aparecen 30 luces en los cielos y que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar de qué se trataba. Luces en los cielos, en el cielo, luces. No eran aviones, no eran helicópteros, no eran fuegos artificiales, y ahí estaban. Y se ven en el WhatsApp que me mandaron, se ven las luces. No las conté, pero se veían ahí agrupadas. ¿Qué son esas señales? Hace poco tiempo atrás se sintieron trompetas. Y en distintas partes de Chile hemos tenido la experiencia de las trompetas. La Biblia dice, por eso es importante conocer la Biblia, dice que la tierra gime. La tierra, esto que pisamos nosotros, gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuál es la manifestación? Cuando venga Cristo a llevarse a su pueblo. Esa es la manifestación más maravillosa. Ahí la tierra va a quedar libre. Ya, va a tener un tiempo en que se van a desatar otras cosas, pero ya la tierra va a estar libre. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que mantiene controlado todo el sistema. Ya Pedro, después del derramamiento del Espíritu Santo, dijo en Hechos 9:10. Esto es bien importante, hermanos. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados otros pecados, primero. Y segundo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa tiempo de refrigerio? Tiempo agradable. Cuando uno está en este tiempo de verano, sobre todo en este verano que fue muy caluroso, y llegábamos del centro después de haber comprado, qué sé yo a veces llegaba sacándome la chaqueta o qué sé yo, lo que está encima, todo, y iba al refrigerador y sacaba una bebida heladita y me la tomaba. Tiempo de refrigerio. Esto va a ser si nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, vamos a recibir tiempo de refrigerio aún en estas circunstancias. Aún mientras el coronavirus está haciendo su fechoría, mientras estén los ataques en contra nuestra de Satanás, pase lo que pase, hermanos, son
tiempos de refrigerio, porque las señales están indicando que su venida está más que cercana, más que cercana. Estos tiempos no serán aquí en la tierra, sino en la presencia del Señor, cuando Él nos venga a buscar. Así que resistid, porque el tiempo ya está cumplido. El tema es sugerente y la pregunta: ¿se puede ser santo en este mundo tan corrupto? ¿Será un tema para estos tiempos? ¿Estarán las cosas dadas para ser santo? No pretendo en tan corto tiempo dar un sermón tan completo como para decir que esto es todo. La santidad es un tema tan profundo que cada vez que nos sumergimos en él, más profundo resulta el tema. Quizás quizás solo lograré puntear algunos aspectos prácticos de la santidad, y si esto lograra, ya es mucho. Antes de entrar de lleno al tema, es bueno comentar que estamos luchando en contra de varios enemigos, y para ello no podemos determinar, los podemos determinar en dos grandes grupos: los externos, los enemigos externos, que son los más manifiestos, externos, y los internos, que son los menos perceptibles. Los externos podríamos clasificar en vicios y hábitos. Estos son activados por alguna razón para alejarnos y descalificarnos de la santidad. Por todo lo es conocido que luchamos en contra de tres enemigos conocidos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo no son las personas, sino el sistema de gobierno imperante por el cual está regido el mundo. Cuando Dios exterminó a los seres vivientes y salvó a Noé, los dejó al hombre que se gobernara, y el hombre creó todo un sistema para desarrollar su gobierno en la tierra. Ese mundo creado por el hombre lucha en contra nuestra. El demonio tiene toda una jerarquía establecida para combatir a los cristianos y cautivar a la humanidad, y luego está la carne, que lucha contra el espíritu y tiene obras manifiestas. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, están en la palabra. Estas fuerzas atacan para que el hombre o mujer no sirvan a Dios y con ello no alcancen la santidad. ¿Pero qué es la santidad? Esta pregunta no es fácil de responder, porque cada uno de nosotros tiene una idea, quizás alguna más cerca de la verdad que otra, pero la verdad es que no se tiene una idea completa de lo que es la santidad. Quiero primero compartir a ustedes, hermanos, qué no es la santidad. Porque para poder entender la santidad tenemos que ver lo que no es la santidad. Nosotros personalmente hemos creado nuestros propios caminos para eso. Uno, no es una actitud mística. Mire, yo quiero compartirle a ustedes esta experiencia que me tocó vivir en la iglesia en Valparaíso. Había un hermano que salía de la iglesia y andaba con la cabeza agacha, como los burritos. Y me acuerdo que habíamos salido de la iglesia 2 o 3 cuadras y lo vi así, y le pregunto yo: ¿por qué camina así usted? Y me respondió: para no pecar. Yo le dije: hermano, a este paso se va a echar con un poste cualquier día. ¿Por qué él iba mirando al suelo? O sea, no voy a mirar a la gente, no voy a mirar nada. Y la Biblia dice: si tu ojo te fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Así que los ojos son la ventana del cuerpo. Si esas ventanas están limpias, en su caso usted, yo sé que siempre está usted permanentemente limpiando, porque con el polvo, con el tiempo, qué sé yo, con la grasa que hay en el ambiente, los vidrios se ensucian y ya no se ve bien, no se ve claro.
Entonces usted tiene que limpiar esos vidrios para que se vea. Los ojos son la ventana del cuerpo. Entonces, si esos ojos son sinceros, todo tu cuerpo será luminoso. ¿Mm? No es una actitud mística, esa manera de ser es una actitud mística. ¿Mm? Etérea, súper espiritual, que no escucha radio, no ve la televisión, no asiste a una playa, no se baña en una playa, para él todo es pecado. Pero tuvo una experiencia de no contaminarse. En Hechos 10, 9 al 15 está, léalo, usted en su casa léalo, yo le voy a contar. Pero venía cansado de visitar a la gente de su trabajo como apóstol, andaba siempre visitando, siempre compartiendo con la gente. Llegó a una casa cansado y todavía estaba preparado el almuerzo y se sentó y con hambre, tenía bastante hambre. Y en un momento dado entró en un éxtasis, significa que no estaba ni despierto ni dormido, un éxtasis, y bajó un telón del cielo. Y habían todo tipo de animales. Y una voz, que fue la voz de Dios, que le dijo, mata y come. Y apareció el Pedro religioso, apareció el Pedro místico, apareció el Pedro que las cosas más insignificantes le causaban a él, todo era pecado. Y él dijo, Señor, nunca he comido nada inmundo, porque estaban en ese telón animales que cuando estuvieron en el desierto les fue prohibido a ellos comer, por razones ambientales, por razones, digamos, físicas. No se podía comer esos animales porque en el desierto no tenían la posibilidad de limpieza como corresponde, entonces se les prohibió. Entonces Pedro traía esa palabra y dijo, yo no voy a comer. Y Dios le volvió a insistir. ¿Ah? Y finalmente Dios lo reprendió, dijo, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. Van a decir, por eso vuelvo a lo mismo, cuando nuestros ojos son limpios, todo es limpio. Para el limpio todo es limpio. Para el sucio cualquier cosa. Mire, una de las cosas que muchas veces me encuentro con las personas, me pasó en la iglesia donde yo nací, pasó. Un oficial de la iglesia que era tío de mi esposa, tuvo una conversión muy tremenda porque él era un hombre que estaba alcoholizado. Y Dios hizo un trabajo muy lindo y se convirtió y era un predicador buenísimo, buenísimo. Y un día él, por su trabajo, él trabajaba en la compañía de electricidad, tenía que andar viendo boletas, todas esas cosas, por un trabajo, por un momento de cansancio y de calor, entró a un lugar a pedir un vaso de agua. Alguien lo vio. Pero ese alguien, conociendo la historia de él, en lugar de conversar con el hermano o esperarlo a la salida del lugar y decir, hermano, ¿por qué usted estuvo? Y él habría recibido una explicación. Simplemente levantó la calumnia de que el hermano había entrado a tomar. Entonces, qué tremendo es cuando nuestros ojos no son sinceros, no son limpios. Todo lo que vemos es sucio. Entonces Pedro todavía no tenía sus ojos limpios. Por eso que vio en el telón la voz de Dios que le decía, mata y come, ¿cierto? Él, como que él dice, corrigió a Dios, diciéndole, nunca yo he comido cosas inmundas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Vamos a seguir conversando otras cosas acerca de eso. Para los judíos había varias cosas que se les prohibió en la ley en el desierto, pero existían sus razones. A veces nosotros somos criticados porque en nuestra iglesia las mujeres entran con pantalones. Y somos criticados por eso. Nunca me olvido cuando llegué recién aquí a Chillán y empezaron a predicar los chicos en la calle. Y un día pasó una religiosa y digamos, le preguntó a la chica que cómo ella podía predicar con pantalones.
Cuando me contaron esa historia, yo dije, mire, coloque ese vestido, no haga problema. Salí con vestido. Yo no sé si la misma persona u otra persona la vio y le dijo, te faltan 10 centímetros de vestido. O sea, ella no podía predicar el evangelio porque había 10 centímetros que le faltaban de vestido. Eso es terrible. Es terrible. Por eso que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, ¿cierto? En poder. Me tocó, en una oportunidad llegó una persona a la iglesia, venía de Talca y encontró que la iglesia nuestra era la que iba a estar bien, y formamos una casa de oración en su iglesia, y yo nominé a un hermano para que estuviera en esa casa. Y ella, este hermano tenía poca conocimiento todavía, y ella le dijo, yo recibí del Señor, le dijo, que la mujer no podía usar pantalones. Cuando me contó, yo fui a esa casa de oración. Entré a la casa y lo primero que veo es un elefante con un billete atravesado. Lo primero. No dije nada, sino que le dije, hermana, muéstreme en la Biblia, tácitamente, donde dice que la mujer no usará pantalones. No digo que sí. Le dije, usted está viviendo por lo que le dijeron. Nunca se deje por lo que le dicen. Búsquelo, indague, examine la palabra para que usted tenga la verdad. Usted. Le dije, ¿sabe usted qué robo usaban las mujeres en el desierto? Túnica. Ah, ya. ¿Y los hombres? Túnica. ¿Cuál es la diferencia? Y se me cogía, ¿ve? ¿Se da cuenta que usted lo tiene? El hombre usaba de lino y la mujer de lana. Y hay razones, le dije, química, es importantísimo porque están hechos por eso. El hombre que usaba calzoncillo, la mujer no. Entonces, entiéndame, nosotros en la iglesia no trabajamos con cultura, trabajamos con principios. Así que pasan. Si Cristo viniese en este tiempo, ¿en qué cree que andaría? ¿En camello? ¿En burro? No, andaría en todos los sistemas de movilización que hay hoy día. Eso es lo que nos cuesta meternos en la cabeza a nosotros. Y muchos hombres y mujeres, iglesias completas, tienen a nosotros en la iglesia en que yo nací era una iglesia así, cerrada. A los paseos teníamos que ir con corbata. Hermana, con corbata. Jugando a la pelota en los paseos con corbata. Pero esa era la disposición. Incluso en un concilio que tuvieron, se fijó, se estableció que el hombre tenía que usar corbata. Sin embargo, la corbata tiene 8 significados. La corbata se usaba en Babilonia y era la representación del pene del hombre. Esa es la corbata. Entonces, ¿qué sucede? No es posible que nosotros hagamos del vestuario algo para servir a Dios. Así que Cristo vestiría como nosotros y lo haría de acuerdo con la modernidad. Y esto no rompe ni trastorna la santidad, porque ella es mucho más que eso. Pablo dijo a los romanos, en el capítulo 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ya en ese tiempo habían problemas con el asunto de la comida. Uno discutían ciertas cosas que no se podían. Había una carne que se ofrecía a los ídolos, en el caso de la iglesia que no era cristiana, y esa carne se vendía, y se vendía a un precio más barato. No era carne mala, pero la carne ofrecida a los ídolos. Entonces, había una crisis en la iglesia, porque decían que esa carne no podía ser comida por los cristianos porque había sido ofrecida a los ídolos. Entonces, ahí Pablo dice mucho, momento, estamos dando la hora. Digo, si para usted es malo no comerla, no la coma. Pero si para el otro cristiano no le da frío ni calor porque se da cuenta que la comida no es lo importante, cómprela, no hay problema. Entonces ya
en ese entonces, a los pocos siglos de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Eso, hermanos nuestros, ya tenían problemas. ¿Se imagina hoy día que han pasado 19 siglos, 20 siglos? No sé, con esta palabra que dijo Pablo, ¿dónde quedan los que han hecho toda una apología del vestuario, del pelo, de los arreglos, etcétera, etcétera, etcétera? No es estar tampoco lleno de dones, es tampoco la santidad. La iglesia de Corintios tenía todos los dones, pero era una iglesia carnal. Si ustedes leen en Corintios las cosas que el apóstol Pablo corrige, es tremendo. Es tremendo. Tenían todos los dones y los hijos se metían con las mamás. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco los dones son tampoco los dones, ¿cierto? Son una visión de la santidad. Pablo dice en su carta 1 Corintios 13 que los dones, si no son ministrados con amor, son solamente un sonido. Jesús dijo, muchos llegarán un día, miren, predicamos en tu nombre, echamos fuera a los demonios en tu nombre, sanamos enfermos, etcétera, etcétera. Y en tu nombre, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está el problema? El problema es que usaron el nombre de Jesús. Y Jesús estableció que en su nombre harían todo lo que en su nombre. Yo tengo una experiencia que me pasó con un funcionario que trabajaba conmigo en la empresa, que un día llegó a duras penas con lumbago muy fuerte, y él me dijo, todos los años en esta fecha me tengo que ir al hospital, así que le voy a pedirle por favor si usted me podría dar permiso para ir al hospital. Y Dios me habla y me dice, háblale de la sanidad divina. Y se dio vuelta y a irse para vestirse, para irse, y yo le dije, muchacho, ¿tú crees en la sanidad divina? Y se da vuelta y me queda mirando. Y como pudo se sentó. Y empiezo a hablarle yo de lo que hacía en nombre de Jesucristo. Y en el mismo instante yo le dije, en el nombre de Jesús ahora, ¡pah! Y quedó sano. Entonces yo le dije a él, cuando vengan los dolores, porque el enemigo te va a trabajar con chino, pues, ojo, cuando vengan los dolores, dile al enemigo, yo fui sano. Y di en el nombre de Jesús, chao dolores. Este muchacho no era convertido, no era cristiano, fumaba y quizás cuántas cosas más hacía que yo no sabía. Pero yo le iba a solución. Y le pasó que en la noche empezó a sentir dolores, se acordó, lo hizo, y nunca más tuvo lumbago. Y no era cristiano, entonces él usó el nombre. Entonces estos que aparecen aquí, que van a llegar un día, son eso. Usan el nombre de Jesús, pero su vida no tiene nada que ver con eso. Usa el nombre y Jesús, él tiene que dar fe de lo que él dijo. Y en mi nombre, en mi nombre, por eso, entonces, les declararé, no os apartaos de mí, oradores de maldad. Entonces no serán los oradores del milagro los que practican la santidad. Si luchas por llegar a ser un siervo de Dios y lo logras, tampoco se asegura que has logrado la santidad. Yo me gustaría ver la cara de ustedes que están ahí detrás del televisor o del celular. Pablo dice lo siguiente. Pablo estuvo en el cielo, Pablo es el mejor intérprete de Jesucristo,
Pablo dijo, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, como dije, que estuvo con Dios en el cielo, que dijo, no veo ya yo, sino que Cristo en mí, más él advierte que es peligroso considerarse maduro y santo. Peligroso. Porque cuando uno empieza a considerarse maduro y santo, empieza a justificar muchas cosas malas que hace. Porque se confía en que la justicia de Dios y que Dios es justo y qué sé yo, y empieza a sacar dimensiones, pero su vida real, interna, no es la que Dios quiere. Y él se engaña a sí mismo. Sí, hermanos, por favor, usted se va a tropezar en la calle con un montón de gente y dice, yo soy hijo de Dios. ¿Pero qué significa ser hijo de Dios? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ya lo vamos a pasar en la segunda parte, que la haré el martes si Dios quiere. Entonces, qué importante es saber cuándo somos. Ya. El Señor me ilustró esta mañana, mientras preparaba esta palabra, lo siguiente. Nace, queda esperando familia de nuestra esposa, esperamos al hijo, nace el hijo. Pero tenemos que hacer dos cosas. Primero, reconocer que ese es nuestro hijo, y luego inscribirlo. Reconocer que ese es nuestro hijo y inscribirlo. ¿Qué significa? Tenemos que ser reconocidos por Dios si somos hijos o no. ¿Y cómo vamos a ser reconocidos? Dice que el Espíritu nos da testimonio a nosotros que somos hijos. Si el Espíritu nos da testimonio a usted, no use la calificación soy hijo de Dios. Porque ser hijo de Dios significa vivir como Él dice, hacer como Él hizo. Aleluya, sí Señor. Entonces, usted tiene que tener la más absoluta seguridad que su nombre está escrito en el libro de la vida. Los apóstoles fueron enviados a trabajar, a compartir el reino, los discípulos. Felices salieron. Y volvieron llenos, porque le dijeron a Jesús, ni los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, tremendo. Y Jesús le dijo, no os gozáis por esto, sino gozaos porque vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. A veces nosotros, como parte de un cuerpo, parte de la iglesia, hemos tenido aquí en Chillán, para los que no saben, 2 veces han cantado Los Ángeles con nosotros en esta ciudad, 2 veces. Es tremendo. Sobrecoge, corre un escalofrío por la espina dorsal. 2 veces. Y en Valparaíso me tocó una vez también, cuando pasó eso, fue tremendo. Estábamos una tarde en una reunión de un día domingo, alabando al Señor, alabando, y de repente el que dirigía la alabanza tocaba el micrófono, porque no estaba cantando y se sentía que era el que cantaba. Y se sentía una canción, y lo más tremendo es que no había respiración. No como uno que se nota el corte, no, así, y en ese momento nos dimos cuenta, al suelo todos estábamos tirados de guata. En serio, porque fue la presencia de Dios, pero tan tremenda que se nos colocaba la carne gallina. Ya.
Esa misma experiencia la tuve yo aquí 2 veces, aquí en Chillán, 2 veces. Entonces, esa experiencia, ¿dónde nos ubican? ¿Dónde nos dejan a nosotros? Y esto es lo peligroso. Nos dejan como que ya lo hemos logrado. Sí, pues tú no ángeles con nosotros. Coloqué las manos al enfermo y sanó. Recibí una palabra de Dios con tal persona, ¿cierto? Y era cierto lo que le pasaba, y Dios hizo misericordia y qué sé yo. Hermano, ni una de esas cosas son la formación de santidad. Ninguna. Yo lo he dicho hasta el cansancio y lo voy a repetir en esta vez aquí a través de este elemento, de este video. Yo jamás me he hecho la imaginación que por todo lo que yo he hecho ya estoy listo. Se los he dicho muchas veces a ustedes en el local nuestro, en la iglesia nuestra, en el lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Ustedes están más salvos que yo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque sobre mí cae una responsabilidad más grande. Porque tengo que luchar para que ustedes lleguen al cielo. Y eso me va a costar lágrimas, sudor y sangre. Entonces, no nos podemos quedar nosotros por lo que vivimos en un momento dado, ¿cierto? Y ya eso, para nosotros ya somos santos. La primera verdad, la santidad, como la oración, se aprende por medio de la experiencia con Dios. A ver, no sé si ustedes han visto esto, pero yo lo he visto. Hay gente que compra una insignia que dice Dios es amor y la tiene en la solapa, y les aseguro que si yo lo enfrento a esa persona con lo que dice la solapa, me encontraría con la sorpresa que esa es simplemente una insignia, pero la conducta de esa persona, su vida, no reconoce que Dios es amor. Otros compran la Biblia de estudio y andan con ella debajo del brazo como desodorante ambiental, espiritual. Tampoco. A veces en la manifestación de nuestra iglesia, ¿no? Y estamos orando en lengua. Eso tampoco significa que eres santo. Es un vocabulario que Dios te entregó para que tú la alabes y converses con Él, pero eso tampoco te da a ti el salvoconducto de que eres santo. Por eso que la pregunta que yo hacía en esta tarde, ¿podemos ser santos en el tiempo que vivimos? Con las calificaciones más terribles, como está la humanidad, como está todo. Entonces, estamos siendo bombardeados en nuestra mente, los hombres y las mujeres, con cosas que no corresponden. Por eso, hermanos, cuanto más luego se acerca el día, con mayor razón tenemos que cumplir lo que el apóstol le dice a la iglesia de los tesalonicenses, ¿cierto? ¿Sí? El Dios de paz os santifique por completo. Entonces, en esta mañana yo voy a pedir que usted clame y diga, Señor, yo quiero que tú me santifiques por completo. Entonces van a caer un montón de cosas. Se dan cuenta que está mirando con ojos naturales, está mirando con ojos con cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque el mundo y todo lo que está en el mundo está pero descompuesto hasta en el ambiente. Este bicho que tenemos, este virus, coronavirus, ¿cierto? Es producto de eso. Es producto de eso. A medida que se hacen compromisos, formando hábitos y peleando contra el adversario real, Satanás, quien aprovecha nuestra debilidad. El mundo en que vivimos considera muchas veces que nuestras debilidades como fortaleza. Usted
toma traguito junto con su compañero de trabajo, esa debilidad suya la considera como usted fuerte, usted es hombre, usted brinda con ellos y toma trago con ellos, es hombre, fortaleza. ¿Ah? O virtudes. La presunción, la autosuficiencia y la autoconfianza y otras no lo van a llevar a usted a ser santo. Segunda verdad, el proceso de aprendizaje es una escuela que se encuentra llena de sorpresas. Vuelvo a repetirlo. La segunda, el proceso de aprendizaje, ese aprendizaje que le decía al principio a través de la oración, de su comunión con Dios, a través de buscarle, como dice la Escritura, me buscaré y me hallaré cuando buscaré de todo vuestro corazón. Esa, ¿cierto? Esa escuela le va a traer muchas sorpresas. A veces Dios nos trata con rudeza. Yo tengo un libro que trata acerca de eso. Y esa rudeza es porque la necesitamos. El libro se llama Dios es nuestro adversario. Dios es nuestro adversario. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos llegar al cielo y llegar a esta santidad, la rudeza, la dureza, nos va a llevar. Yo se lo digo, yo tengo N experiencia de eso. ¿Ah? Cuando tú confías en lo que tienes, Dios te lo quita. Cuando tú confías en lo que sabes, yo tengo la experiencia de un hombre, un predicador, que estaba ese día, estaba detrás de unas cortinas y él esperaba que se llenara la iglesia. Y esperaba. Y cuando ya estuvo llena, salió. Aquí vengo yo. Y se para frente al púlpito y toda la gente esperando que él hablara. Y él lo único que dijo, soy pecador, y se devuelve y se fue. ¿Por qué? Porque estaba inflado. Se creía alguien. En una oportunidad, un pastor de nuestra iglesia en Valparaíso, que era un buen predicador, un día domingo se subió y no hallaba qué decir. Y trató de concuerdo. Y yo lo miraba, era un buen predicador. ¿Qué le pasa a este hermano? Y yo, era pastor, me acuerdo siempre del pastor. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Qué sé yo? Y el que estaba abajo, y cuando no hallaba las horas, terminó, no hallaba las horas de bajarse. Y cuando se bajó, el pastor que estaba abajo le dijo, si tú te hubieras subido como te bajaste, habría bajado como te subiste. Si este lugar que estoy jugando aquí no me deja más chico ni más grande, es una responsabilidad que yo tengo que vivir de acuerdo con lo que hablo, si no, no sirve de nada. Entonces es rudeza. A una santa mujer llamada Teresa de Ávila viajaba en un carruaje tirado por caballo en su tiempo, y en una zanja el carruaje se volcó y cayó en un charco lleno de barro, y con su cara embarrada le dijo al Señor, si así tú tratas a tus amigos, por eso tienes muy poco. Por eso tienes muy poco. En esta escuela a veces Dios parece nuestro adversario. Tercera verdad, en la escuela divina de santidad, el Señor Jesucristo estará en nosotros y con nosotros. En nosotros para sustentarnos y con nosotros
para respaldarnos. ¿Por qué el grado de respuesta en algunos es mejor que en otros? ¿Por qué? No es por el rendimiento intelectual, no es porque sabemos más. No es por el número de libros que hemos leído. No, ni las conferencias o campamentos a los que hayamos asistido, los encuentros. Tampoco el número de seminarios y los diplomas que hayas acumulado. El factor que hace la diferencia es la calidad de tu comunión con Cristo a lo largo de tus dificultades. Porque cuando estás sufriendo tus dificultades, yo lo digo por experiencia propia. Yo tuve la última vivencia que tuve yo fue con mi esposa por su enfermedad larga y difícil. Y Dios, que me escucha lo que estoy hablando en este momento, sabe que así fue. Nunca reclamé. Nunca. Porque yo le he dicho, pero ¿cómo? Yo siendo pastor y Señor, qué sé yo, y tú no me contestas. No, nunca. Sino que yo le dije, Señor, te doy gracias porque tú me has dado esta prueba teniendo la confianza que yo no te voy a fallar. No te voy a fallar. Y no te voy a fallar. Y ahí estuve hasta el día que Dios se la llevó. ¿Por qué? Porque sabía que a mí nunca gané más con Dios que en esa experiencia. Fue tremendo. Es largo poderlo contar, pero fue tremendo. Entonces, en esa experiencia yo gané más que en ninguna otra cosa. Las dificultades te hacen buscar a Cristo. Y las exigencias te hacen comprender. 6 cosas que debes comprender. A. Tienes que consagrarte al Padre como lo hizo Jesús. Tienes que consagrarte al Padre como lo hizo Jesús. B. Decir y hacer todo, decir y hacer solo aquello que agrada al Padre, como lo hizo Jesús. Aceptar el dolor, la pena, la deslealtad y la traición, como lo hizo Jesús. Interesarte en la gente y servirle en sus necesidades sin comprometer los propios principios, ni tener motivos ocultos para actuar así, como lo hizo Jesús. Aceptar la oposición y el aislamiento. Hermanos que me escuchan, este lugar que estoy yo, por razones ahora de esta contaminación, estoy aquí, pero cuando no había contaminación estaba igualmente solo. Igualmente solo. Es un lugar difícil. Aceptar la oposición y el aislamiento, esperando pacientemente cosas mejores y al mismo tiempo permaneciendo firme bajo la presión como lo hizo Jesús. F. Regocijarse en los detalles de los caminos del Padre y darle gracias por su sabiduría y su bondad como lo hizo Jesús. Los pocos comprometidos jamás llegan a dominar el arte de acudir a Él. Los pocos comprometidos. Usted encontrará siempre, hermano, ¿puedo orar por mí? Y eso se convierte en un vicio. El acceso a Dios es libre. Dios no necesita intermediario. La Biblia dice, por supuesto, orar los unos por los otros, pero no los unos con los otros. ¿Para qué? Para que tenga la respuesta de la persona. No, Dios tiene... Mire, quiero que escuchen ustedes lo siguiente. Dice la palabra que Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abrir la puerta de su corazón, entraré con él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero la puerta del corazón tiene el cerrojo por dentro. Somos nosotros el que damos acceso. Pero nosotros siempre estamos descalificando a Dios porque las cosas no nos fueron bien. Perdimos el trabajo, nos bajaron, como en este momento estamos bajando el sueldo, están trabajando pocas horas, va a haber dificultades económicas. Entonces, todo eso nosotros lo consideramos malo. Y como es malo, entonces Dios tiene la culpa.
pero no nos damos cuenta que Dios nos quiere probar lo que dice su palabra. Mozo ha sido envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Para decir, la bendición, nuestros medios, cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer, cómo vamos a subsistir, están en Dios. Jesús dijo que mi Padre sabe de lo que tenemos necesidad. Él lo sabe. Y dio como ejemplo, si ustedes tienen un niño que pide pan, ¿le van a dar una piedra? ¿Le van a dar un pescado? Está pidiendo pan. Entonces, el acceso que tenemos todos es directamente con Dios. Para eso murió Jesucristo. Y Él dijo, lo dejó establecido en su palabra, Jesús dijo, nadie irá al Padre si no es por mí. Vale decir, a través de Jesucristo tenemos el acceso. Y no tenemos que andar pidiendo que oren por mí. Eso significa que esa persona que está pidiendo oración siempre es porque no tiene comunión con Dios. Lo dijo Jesús en la parábola del sembrador, Mateo 4:16. Estos son asimismo los que está hablando de los no comprometidos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos piensan que Dios los ha fallado y desarrollan una fuerte desilusión con Dios. Voy a dejar la segunda parte para el martes, que es lo que es la salvación, lo que es la santidad. Vamos a orar y voy a pedir que usted se postre ante el Señor si puede, como usted, si está acostadito en cama, cierra sus ojitos y vamos a pedir al Señor algo. Dígale al Señor, Señor, quiero que te reveles en mi vida. Yo quiero alcanzar esta santidad, que sin ella yo no te veré a ti. Así que lo que dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses, lo quiero hacer mío. Te digo, Señor, saca todo lo que no sea santo en mi vida. Santifícame en todo, en mi manera de hablar, en mi manera de oír, en mi manera de vivir, en mi manera de caminar, en mi manera de compartir con mis compañeros de trabajo. Dame una manera de tener a una familia también que puedan seguir los pasos tuyos por el ejemplo que yo tengo que darle de santidad. Así que, oh Señor y Padre Celestial, tú eres el dueño de todo. Y yo reconozco en esta mañana que yo he fallado en muchas cosas, pero sé que tu misericordia es grande y que tú vas a escuchar esta oración que estoy haciendo, porque este tema, Señor, me ha llegado a mí, porque sé que sin santidad nadie te verá. Así que, Señor, te pido esto para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi iglesia. Señor, que busquemos esto. Señor, que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Eso significa actitudes, significa conducta, significa conversaciones, significa pensamientos. Todo eso significa, Señor, el que espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Señor, gracias porque tú en este tiempo difícil, malo, en que estamos viendo lo que estamos viendo, me estás dando una lección de lo que realmente es lo que tú quieres para mí. Gracias por todo, Señor, te alabo. Te bendigo, te exalto, en el nombre de Jesús. Amén y amén.